Recién mencionaban una frase de Donald Trump y la verdad que me acordé de una frase bastante común en Estados Unidos, una frase popular, que dice, en la vida podés hacer cualquier cosa menos eludir las consecuencias. Ujú. Y en realidad el dato objetivo que tenemos arriba de la mesa, Miguel, es que la economía argentina está en recesión, técnicamente. Venimos hablando de que se desaceleraba, se enfría la economía, son frases así ambiguas. Técnicamente la Argentina está en recesión con datos estadísticos últimos. ¿Qué es recesión? Son 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. La actividad económica en la Argentina se viene cayendo desde marzo, acumula ya 2 trimestres consecutivos. O sea que técnicamente está en recesión. Y lo escuché al presidente de la Nación hace 2 o 3 días en sus recorridos por los medios afines, decir que la culpa la tiene la cuestión electoral y la oposición política. En realidad eso no tiene mucho que ver con un escenario que el gobierno argentino tenía muy positivo. Pensemos marzo, abril, junio, julio, las cosas venían muy bien, iban a empapelar el país de violeta, ¿te acordás? En realidad la recesión tiene que ver con lo que hemos estado hablando a lo largo de meses, Miguel, y decíamos ya a comienzos de este año. ¿Por qué la economía argentina está en recesión? Por un combo de factores, pero donde sobresalen elementos puramente económicos. Es decir, pisaron el tipo de cambio, con lo cual le quitaron competitividad a miles de empresas en toda la Argentina y al conjunto de la economía. Fueron por un ajuste que implicó una caída de poder adquisitivo de millones de personas. Y después, en el contexto de los problemas que encontraron, subieron las tasas de interés a la estratosfera. Esta semana lo están y la semana pasada es de terror las tasas de interés, con lo cual le pisaron la cabeza a toda la actividad productiva. No hace falta ninguna visión conspirativa ni política para entender por qué la Argentina técnicamente está en recesión. Y como lo hemos dicho, Miguel, desde hace ya tiempo, sea cual sea el resultado electoral, no hay manera de que la economía argentina recupere el nivel de actividad económica en lo que resta del año, y yo diría hasta el segundo trimestre del año que viene. No Porque hay manera. la inercia que tiene la economía argentina, con todos los problemas que se acumularon, Hay y que atraso cambiario, un retraso que es imposible. pérdida de poder adquisitivo y tasas de interés en la estratosfera, genera una combinación de factores que son un golpe durísimo para la actividad económica y para el poder adquisitivo de millones de personas. Y eso no se puede revertir mágicamente en los próximos meses. Esto es una certeza. Ahora, por supuesto, las tasas de interés que estamos viendo son una locura. Y en ese punto, obviamente, que hay una lectura del mercado con respecto a que la corrección cambiaria es inevitable después de las elecciones. Algo que nosotros hemos dicho desde hace cuánto tiempo, Miguel. Sí, sí. Una de las Sí, inconsistencias yo de este siempre modelo le pregunto, económico. 20, y vos me decís, y 20, y sí, Bueno, 20, pero de a poquito. Me El decís. tema es que, digamos, es inevitable la corrección cambiaria porque lo están exigiendo el Fondo Monetario, todos los acreedores, y en ese plano, técnicamente, decir 20, 25, 30% está dentro de la lógica. Lo que pasa es que si llega a haber una situación de descontrol, obviamente que la cotización puede irse más arriba, Sí, claro. en un proceso, digamos, donde las cosas se vayan de curso. Por eso lo veía ayer a Melconian. No me gusta lo que dijo, pero dijo, y el dólar se puede ir a 2.000 pesos. La Sí, verdad que sí. es una apreciación Sí, casi conspirativa lo he decirlo. visto. En realidad, si yo miro el mercado de futuros y lo que dice el ROFEC, la cotización a diciembre puede estar entre 1.600 pesos, 1.700 pesos. Sería lo lógico, lo razonable, si el gobierno tiene un mínimo de criterio para administrar esta situación después de las elecciones. Miguel, Si no lo tiene, por supuesto las cosas se pueden ir para otro lado. déjame hacerle una pregunta a Carlos que el común de la gente se la hace en su casa, que no tiene ni idea de economía, de números, de estadística. Tenemos un presidente que es economista, que da charlas en las mejores universidades, según él, Harvard y no sé qué más. Eso no es Tenemos cierto. un ministro de Economía que es Campeón del mundo. el mejor del mundo, que va a ganar el premio Nobel de no sé qué miércoles. O sea, ¿cómo el gobierno llega a este punto? Bueno, a ver, ni el presidente da conferencias en las mejores universidades del mundo, eso no ha ocurrido nunca, y su ministro de Economía es un financista. Es alguien, junto a todo el equipo económico, gente cuyo único antecedente, valioso por supuesto, es trabajar en la Bolsa de Nueva York para los principales fondos de inversión internacionales. Es alguien que de la economía real sabe bastante poco, si es que acaso le interesa, en realidad. De tal manera que tenemos un presidente que nunca administró ni un maxi kiosco, y en realidad un equipo económico que desconoce el funcionamiento de la economía real
y cuyos únicos antecedentes están vinculados al sistema financiero internacional y al mercado de capitales. De tal manera que la economía real no es algo que les interese en su manejo, que es lo que estamos viendo de una economía en recesión desde hace 6 meses. Y digo, creo que resisto el archivo, Miguel, porque dijimos a comienzo de este año que la película era esta. Sí, sí. Y la verdad es que no hay que tener ninguna maestría en Harvard para darse cuenta que la economía argentina iba a un embudo de un escenario recesivo que está convalidado en este momento y que desgraciadamente, hay que decirlo, no se va a revertir en los próximos meses. Ahora, en un punto habíamos charlado el otro día y te decía, porque hay cosas preocupantes con respecto a la gente. La gente está esperando, hay gente que está suponiendo que esto del colapso del 2001 no es cierto, no es eso, digamos. No estamos al borde de un colapso, la economía no se viene el apocalipsis, digamos, después de esta elección. Es muy preocupante que haya gente que tiene la imagen de diciembre del 2001, que haya estado tomando créditos en pesos en las últimas semanas a tasas estrafalariamente altas para comprar dólares. Sí. Sabemos que esto está ocurriendo. Y la verdad no es lo que uno le aconsejaría a alguien sanamente, digamos, si hablamos de un contexto razonable, es decir, de un tipo de cambio que puede estar atrasado 20 o 30%, que alguien esté tomando una tasa del 80, del 100% en pesos para comprar dólares que pueden subir el 20 o el 30%. Claro. Es decir, no parece lo más lógico, no parece lo más razonable. Carlos, lo más problemático, un poco sumando a lo que Verónica dice que se comenta en la calle. El famoso, vos acabas de decir que no hay condiciones para que se repita un corralito, un corralón, corralete. No hay peligro de que un día el gobierno diga no, la plata en las cajas de ahorro, en los bancos, en las cuentas corrientes, es toda mía porque no me alcanza, y cierren todo. No, eso no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir. ¿No por qué? Porque no estamos en un contexto como el de diciembre del 2001, ni tenemos una ley de convertibilidad. Ni el sistema financiero argentino toma depósitos masivamente en dólares y da créditos masivamente en dólares. De tal manera que no están dadas las condiciones técnicas de lo que ocurrió en diciembre del 2001. A pesar de que este gobierno y este presidente querrían ir por ese camino, increíble. No me digas. Cuando el presidente de la Nación dice que quiere dolarizar la economía argentina, eliminar el Banco Central, bueno, está yendo en el caso, querría ir en el caso extremo que condujo a diciembre del 2001. Hasta acá no lo pudo hacer, por suerte, así que en realidad hay que decir que el riesgo de un corralito, de un colapso del sistema financiero, no está arriba de la mesa en las actuales circunstancias. Acá ahora estoy viendo como último título que acaban de firmar el swap de 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir estabilizar? ¿Que no se mueva ese 20% y que quede aquí como está? Estamos hablando de cómo llegar a las elecciones, para las cuales faltan pocos días. Y en realidad el mercado demanda dólares, está claro que sí, el mercado viene dolarizando su cartera, los actores privados, las empresas lo vienen haciendo, la oferta de dólares obviamente no está en las mismas condiciones, y entonces la cotización del dólar ya estaría claramente arriba del techo de la banda, si no estuviera interviniendo el Tesoro de los Estados Unidos. Estamos hablando de algo insólito, Miguel. Que la cotización se mantiene dentro de la banda porque interviene el Tesoro de los Estados Unidos. Es poco probable, me parece, que esto persista después de la semana que viene, de donde en realidad tendrá que haber un cambio y una corrección del tipo de cambio. Acá volvemos a los discursos que son inconsistentes, porque el gobierno y el propio gobierno norteamericano están diciendo, y bueno, hay que estabilizar el tipo de cambio porque hay una volatilidad transitoria en términos de lo electoral. Perdón, venimos hablando desde comienzo de este año que tiene un problema estructural de la economía argentina que no genera los dólares suficientes para poder funcionar, precisamente porque está pisado el tipo de cambio. Y de tal manera los argentinos se han gastado los dólares en el Caribe, en Brasil, en acelerar importaciones y debilitar todo el proceso de generación de divisas genuino. Esta es la inconsistencia. No se trata de una volatilidad transitoria propia de una cuestión política electoral, que está ocurriendo, por supuesto, pero no es la pieza clave. La pieza clave es lo que venimos diciendo desde comienzo de este año. El tipo de cambio no cierra, es una inconsistencia técnica y es un problema estructural del funcionamiento de la economía argentina. Si hubiese un cambio paulatino en el tipo de cambio hacia arriba, que llegase a los 1.800 más o menos, 20%, 2 por 5, 10, son 300 pesos, 1.800, vamos a poner 20 y algo. ¿Cuánto eso impactaría directo en el 2% mensual de inflación? Transitoriamente sí, pero no necesariamente de manera violenta. Ajá. Por la misma recesión que ya tenemos arriba de la mesa. Pensemos, Miguel, en julio el dólar subió casi un 14%, pero la inflación fue del 1,9%.
Y lo que hemos visto en agosto, por ejemplo, que son los últimos datos disponibles, muestran que la inflación minorista volvió a ser del 1,9, pero en realidad la mayorista fue del 3,1. Es decir, los precios mayoristas van subiendo, pero el ejemplo que vimos de Arcor. Arcor, el 4 de agosto aumentó la lista de precios, mandó una nueva lista de precios a los supermercados, con aumento entre el 3 y el 5%. ¿Qué proporción de supermercadistas trasladó eso a la góndola? Una minoría. Porque la economía está paralizada. Sí, no lo de tal manera que vos tenés que los precios mayoristas subieron en una proporción, pero los minoristas no, porque los empresarios, los comerciantes absorbieron parte de eso, porque no están vendiendo. Si no estás vendiendo no vas a subir el precio, o vas a intentar no hacerlo. De tal manera que una salida razonable, programada, adecuada, criteriosa, sería acomodar el tipo de cambio en 3 o en 4 meses, de este 20%, del 15, del 20, del 25, del 30, digamos, y la inflación, obviamente que habrá un efecto inflacionario, pero no un efecto inflacionario brutal, ni como hemos visto en otras oportunidades. La tasa de inflación probablemente debería ubicarse en algún punto, obviamente por arriba del 2%, tal vez en el 3% durante 2 o 3 meses. Eso podría ocurrir, digamos. Estamos hablando de hipótesis porque la verdad que a esta altura del partido va a haber un cambio de gabinete. Tampoco sabemos si Caputo va a seguir siendo ministro. Sí. De tal manera que habrá que ver qué estrategia sigue el gobierno y por supuesto que hay un dato que tiene que ver con la incertidumbre. Del resultado electoral dependerá también la capacidad del gobierno argentino para moverse en el manejo de la política económica. Porque no es lo mismo que te vaya bien electoralmente y tenés más respaldo que si le va furiosamente mal, en cuyo caso sí, pensemos, Morgan Stanley, uno de los principales bancos de inversión del mundo, le envió a sus clientes la semana pasada un informe hablándole de 3 hipótesis para el tipo de cambio en la Argentina después de las elecciones. Dijo, si al gobierno argentino le va bien, el dólar a fin de año puede estar en 1.700 pesos en diciembre. Si le va regular, el dólar puede estar entre 1.800 y 2.000 pesos. Si le va mal, el dólar puede estar arriba de 2.000 pesos, que es lo que está diciendo Melconian. Pero eso depende, obviamente, también del resultado electoral. Ahora, lo que dijo Morgan Stanley está claro. Planteó 3 hipótesis. En las 3 hay corrección cambiaria. La hipótesis que no haya corrección cambiaria, no está en la agenda. Bueno, Carlos, muchas gracias.